Vamos a ver la portada de la revista británica The Economist, que como ya se ha mencionado ampliamente, le ha dedicado esta portada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya hicimos el análisis del contexto histórico y político de esta portada, explicando las ideologías nacionalistas de López Obrador que le causan esta animadversión, esta portada en su contra de parte de el The Economist, que como ya sabemos, pues es propiedad de la familia Rothschild, que ni más ni menos son los propietarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto es, quienes imprimen los billetes hasta ahorita más cotizados, más valiosos, la divisa mundial, que es el dólar hasta ahorita, hasta que no cambien las cosas como próximamente van a cambiar. Pero ahora vamos a ver el análisis de la imagen, es decir, vamos a analizar esta portada ya desde el punto de vista gráfico, porque hay muchos elementos que saltan a la vista y que llaman mucho la atención. Voy a compartir algunos análisis que yo he escuchado de otras personas y también voy a explicarles algunos detalles que yo mismo he podido encontrar. En primer lugar, bueno, tenemos la efigie de López Obrador al centro y en la parte de abajo, aquí, como podemos ver, están, bueno, aquí están los militares, ya que López Obrador se ha respaldado muchísimo en el ejército mexicano, pero aquí al centro podemos observar lo que es un cañón, una pieza de artillería del ejército mexicano, el cual está apuntando directamente contra López Obrador. Esto también se puede interpretar como una señal encriptada, como un mensaje oculto de, de que esta familia Rothschild, de que estas élites económicas tienen en la mira a López Obrador y este cañón que está apuntando directamente hacia el presidente de México puede darnos a entender que estos sujetos son capaces incluso de asesinar a López Obrador. Yo no creo que lleguen a tal extremo, pero es una manera de darlo a entender en la portada de su revista y quien pueda descifrar este mensaje pues va a tener un mensaje ahí con un tono amenazante. Ahora bien, alrededor de López Obrador podemos encontrar estas figuras que estoy aquí remarcando. Son como estos halos divinos, que es muy parecido a lo que podemos encontrar en la imagen de la Virgen de Guadalupe, una figura religiosa en México, una imagen que estaría siendo aquí emulada en torno al rostro de López Obrador. Como podemos ver, estos piquitos que sobresalen son una especie de resplandor divino asociado a la divinidad mexicana en la Virgen de Guadalupe, ya que, como dice el título de esta portada, pues López Obrador actuaría como una especie de Mesías, una actitud mesiánica, y el The Economist le llama el falso Mesías. Por eso le ponen estos como picos, como esta señal resplandeciente, como de un halo divino en torno a López Obrador. Y luego detrás de la figura de López Obrador, tenemos lo que el caricaturista Rafael Barajas el Fisgón, un monero mexicano, un caricaturista mexicano muy adepto a López Obrador, había dicho que estos cuadros que están aquí atrás, este y este de acá, estarían formando una especie de suástica nazi, es decir, que detrás de López Obrador tendríamos una especie de figura así, y faltaría este otro extremo para terminar siendo algo así. Es lo que lo relaciona este personaje Rafael Barajas el Fisgón. Yo no creo tampoco. Tal vez Rafael Barajas es un autor que se ha dedicado a investigar mucho el tema del nazismo en México. Incluso tiene un par de libros, de publicaciones al respecto, donde asocia al Partido Acción Nacional con los orígenes del Partido Acción Nacional con el partido nazi en la década de los 40 del siglo XX. Y por eso es que yo creo que le llamó la atención esto y trató de ver dibujada una suástica, pero está un poco forzada esa apreciación. Pero bueno, habrá quien lo interprete así. Del mismo modo, también llama muchísimo la atención esta figura. Del lado izquierdo inferior de la imagen
Podemos apreciar aquí al propio López Obrador, rodeado de militares y rodeado de su gabinete de seguridad. Detrás de López Obrador se encuentra ni más ni menos quien fuera secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, durante el primer año de gestión de López Obrador. Este señor Alfonso Durazo obviamente ya renunció a su cargo y se lanzó a la candidatura para ser gobernador de Sonora y la ganó. En estos momentos es ya gobernador electo de Sonora, el señor Alfonso Durazo, que en esta imagen se encuentra detrás de López Obrador. Este señor Alfonso Durazo fue el encargado de realizar el operativo para detener al hijo del Chapo Guzmán, al Chapito, en un operativo allá en Sinaloa. Y fue también este mismo personaje, Alfonso Durazo, el que asumió la decisión de liberar al hijo del Chapo, al Chapito, debido a las posibles repercusiones que pudieran tomar los delincuentes, el crimen organizado, en contra de las familias de los militares implicados en el operativo, esto en la unidad familiar, es decir, la unidad familiar militar. Los delincuentes iban a arremeter contra la familia, las familias de los militares, si es que este sujeto, Alfonso Durazo, no soltaba al hijo del Chapo y tuvo que ceder. Como ya todos sabemos, el hijo del Chapo fue liberado inmediatamente después de su captura, un par de minutos después fue lo que duró detenido el hijo del Chapo, con cargos en su contra, pero fue este señor, Alfonso Durazo, quien tomó esa decisión. Y no es coincidencia que Alfonso Durazo aparezca en la portada del The Economist. Obviamente estas élites internacionales, estas élites globales, estas élites mundiales saben muy bien cómo están los tejidos, como decimos en México, tejes y manejes, cómo se maneja la situación del narcotráfico, cómo es que el Estado tiene que ceder, tiene que asociarse y finalmente es doblegado por el crimen organizado. No es coincidencia que Alfonso Durazo aparezca en esta imagen del The Economist. Asimismo, pues, ¿qué otros elementos tenemos? Aquí, en la parte del pecho de López Obrador, tenemos dos figuras humanas. Vamos a hacer un acercamiento, porque aquí sí lo tenemos que hacer. Se ven dos figuras humanas. Acercando la imagen ya se descompone un poco, se pixelea, pero aquí podemos ver lo que son dos figuras humanas. ¿Qué significa esto? ¿Qué están tratando de decirnos estas personas del The Economist con estas dos figuras, contornos humanos? No sabemos quiénes son, no sabemos a qué se refiera. Bien podría estarse refiriendo pues a algún posible atentado contra la propia familia de López Obrador, si es que López Obrador pues no sigue, no obedece los planes de estas élites mundiales, pues ahí hay como dos figuras de dos niños, ¿no? Puede estarse refiriendo a su hijo menor y a su esposa tal vez, o esas dos personas que se ven ahí, ¿por qué están ahí? Recordemos que en las portadas de la revista The Economist nada es coincidencia. Todos los elementos gráficos están ahí por una razón, para dar un mensaje críptico, un mensaje encriptado, oculto y codificado, de acuerdo a los estándares visuales de esta revista. ¿Qué hacen estas dos figuras aquí? No sabemos quiénes son, están de espaldas. Es otro de los misterios que nos presenta esta revista. Ahora bien, otro elemento a resaltar. ¿Por qué en la parte derecha del presidente de México se encuentra difuminada? En esta zona podemos observar muy bien cómo todo esto, es más, lo voy a rellenar porque de hecho está vacío, lo voy a rellenar aquí con color. Toda esta parte está vacía, no hay nada. Es como si quisieran desaparecer poco a poco a López Obrador. Si se dan cuenta, López Obrador no está completo, está borrado de la mitad de su costado, de su hombro derecho, está borrado el presidente de México. Es también un lenguaje simbólico, un lenguaje abstracto. La revista The Economist, sus dueños nos están diciendo que pretenden borrar, pretenden como eliminar al presidente de México. Aquí vemos cómo toda esta parte está difuminada, está borrada. El presidente realmente está a la mitad.
su costado derecho no está, nada más está su costado izquierdo. También puede ser un mensaje de que, pues siendo un personaje de izquierda, solamente tiene un perfil izquierdo y el perfil derecho pues está borrado o borrándose. Es como si quisieran eliminar al presidente, ¿no? Entonces ya tenemos todo este contexto, todo este grupo de señales, de imágenes que nos dan a entender una idea central que se puede resumir en eliminar al presidente de México. Eliminarlo físicamente son capaces y es posible para ellos, pero yo no creo que se atrevan a hacerlo. Más bien lo van a eliminar políticamente. Acabamos de tener las elecciones intermedias en México y hemos visto cómo la oposición ha ganado mucho terreno, se ha fortalecido la oposición en México. Otro de los elementos visuales que tenemos son múltiples en esta portada, como todas las portadas del The Economist, y pues lleva un tiempo y lleva una dedicación a analizar estas imágenes. Otro de los elementos que llaman mucho la atención, pues es esto. ¿Qué es esto? Esto que estoy enmarcando, esto que estoy rodeando con rojo, es aparentemente una tubería de Pemex. Lo mismo del lado derecho de la imagen, pues tenemos una chimenea de lo que puede ser pues una plataforma petrolera, haciendo alusión a que López Obrador pues quiere seguir con la nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, su estrategia es los hidrocarburos nacionalizados para darle soberanía energética a México. Y por eso de este lado aparece una chimenea de una plataforma petrolera y también tanto está la chimenea como está la parte inferior de esta, de esta refinería, de esta base petrolera, de esta plataforma. Es lo que tratan de dar a entender. En todo el costado derecho hay instalaciones petroleras y lo mismo del lado izquierdo. Podemos ver pues cómo se forma este tubo que aparentemente también es para uso de la extracción de los hidrocarburos mexicanos. Obviamente no podía faltar este otro elemento. Disculpen lo pixeleada de la imagen, pero son muy recelosos los de la revista The Economist y no comparten en buena definición, en una definición adecuada, no comparten sus gráficas, sus portadas. Así que pues esta es la imagen más nítida que pude encontrar, las otras están mucho peores, pero bueno, nos sirve para ilustrar, para explicar lo que queremos explicarlo, para explicar la gráfica de esta portada. Y de este lado no podía faltar este otro elemento, Pemex, el gran emblema del nacionalismo mexicano que López Obrador busca rehabilitar y rescatar, y rehabilitar políticamente el nacionalismo mexicano, con su mayor emblema, su mayor bandera que es Pemex, Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera paraestatal mexicana, la empresa petrolera del Estado mexicano, pues aquí está, muy bien identificada. Lo que sería pues un letrero de Pemex que podemos encontrar pues en las gasolinerías de México. Luego tenemos otro elemento de este otro lado, que es un militar. Fíjense qué curioso. Aquí al centro aparecen los militares, pues formados, haciendo una formación, no están tomando acciones de armas, ¿no? Y pareciera que están pues resguardando al presidente, estos militares que están aquí formados en primer plano. Pero después tenemos este otro elemento. ¿Qué hace este militar? Como, como usando, como poniendo en operación alguna pieza de artillería ligera. Aquí vemos una especie de cañón, y aquí vemos otros instrumentos, pero aquí este soldado, este militar, no está apuntando al presidente, pero tampoco lo está defendiendo. Si se dan cuenta, aquí estos militares, pues sí están parados, pero no están, ni siquiera están armados. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a los militares, pues con las manos, agarrándose de las manos, con las manos juntas,
pero no están portando ningún arma de ningún tipo. Ni siquiera tienen aquí pues, una pistola, un rifle. Simplemente están como posando. Y el único militar que sí está armado está apuntando hacia otro lado, está apuntando su cañón pues hacia el lado izquierdo de esta portada. Pero es como si dieran a entender que hay una fracción del ejército que no está dispuesta a defender al presidente. Y los que están dispuestos a defender al presidente ni siquiera están armados para poderlo hacer. Es también un mensaje de un posible golpe de Estado, una intentona de golpe de Estado, o simplemente tratar de dividir al ejército para crear ahí un cisma militar, es decir, una división dentro de los propios militares, pues para crear una inestabilidad dentro del Estado mexicano que derive en la renuncia, en la expulsión de López Obrador como presidente de México. Es muy curioso, repito, este militar que está aquí está operando una pieza de artillería ligera, pero está apuntando para otro lado. No está dándole pues siquiera la espalda al presidente para protegerlo, simplemente está como distraído viendo para otro lado. Es también otro de los mensajes de la revista The Economist. Ellos quisieran que los militares o una fracción de los militares se dividiera, hubiera divisiones, hubiera pugnas internas dentro del ejército mexicano, que una fracción sea anti-Obrador o otra fracción sea leal. Es a lo que le tiran, a lo que le apuntan estos del The Economist y las élites que los financian, los dueños de esta revista. Estos son los elementos gráficos en un análisis así a grandes rasgos, pero también al detalle. Hemos estado observando los detalles, que ya dejamos toda rayoneada esta portada, pero es para lograr sintetizar todos los elementos antes descritos. Y también, bueno, otro elemento pues es la mirada de López Obrador. Se le ve aquí con ojeras, ¿no? Ojeroso, cansado, un poco desentendido del contexto que le rodea, y lo vemos casi se está durmiendo López Obrador, obviamente tratando de dar la imagen de una persona cansada, de un señor cansado. Es lo que quieren decirnos los dueños del The Economist. Nos quieren presentar a un presidente cansado, con un ejército dividido, con amenazas de muerte en este lado, con el cañón disparándole, apuntándole directamente a él, ¿no? Además de que es una persona gris, también eso es otro código visual. ¿Por qué López Obrador, pues pareciera de película de los años 50, ¿no? Película antigua, de la época del cine de oro, del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano? Está en gris López Obrador. O sea, ni siquiera está a colores el presidente de México. También fíjense el código de colores en la portada. Obviamente aquí tenemos elementos verdes con la bandera de México, verde, un poco rojo como la bandera de México, blanco, pero López Obrador está en gris. Es como si fuera un alien gris López Obrador. No le ponen color a su piel, lo ponen completamente gris. Esto tratando de dar a entender que pues es una persona opaca, es una persona exactamente de personalidad gris, un político sin mucha relevancia. Así lo quieren presentar en esta revista The Economist. ¿Qué otros elementos encontramos? Bueno, ya tenemos aquí todo rayoneado, pero es para que vayamos entendiendo esto. ¿Qué otros elementos podemos encontrar? Pues muchas personas también estaban apuntando que el propio color rojo del fondo, bueno, aquí ya rayoneado todo de rojo, pero tenemos elementos rojos detrás del presidente, ¿no? Algunos cuadros, viñetas rojas, que pues mucha gente interpretó directamente pues como sangre, como si quisieran intentar asesinar al presidente López Obrador. Directamente mucha gente lo piensa así. Yo personalmente creo que es exagerado, no es así, no lo van a matar. Y sencillamente no lo van a matar, simplemente lo están presionando, simplemente le están mandando estos mensajes encriptados, codificados, de amenaza, de advertencia, de quererlo amedrentar.
por su política energética nacionalista. Esto es lo que incomoda muchísimo a los dueños de esta revista, que ya comentamos en el video anterior del contexto histórico y político de esta portada. No vemos, por ejemplo, no vemos a los militares repartiendo vacunas, no vemos el hecho de estar repartiendo vacunas a la población mexicana para hacer frente a la pandemia. Es una forma de decirle que todo lo que su gobierno haga va a estar mal, inclusive pues si trata de ayudar a la salud de la población. Es un tema que se omite en esta portada, ¿no? No vemos nada sobre COVID, sobre vacunas, eso no está. Simplemente hay militares, petróleo, nacionalización de los hidrocarburos, es lo que le importa a la revista The Economist. Y también el elemento muy importante de Alfonso Durazo, este personaje que seguramente ya está involucrado con el crimen organizado y le están dando una señal a López Obrador. Fíjense, toda esta portada, ya para concluir, construye una narrativa. La narrativa es que sabemos que tu secretario de seguridad está involucrado con el narcotráfico. Sabemos que tus fuerzas armadas están involucradas con el narcotráfico. Tu ejército lo podemos dividir para darte a ti un golpe de estado. Esa es la narrativa a grandes rasgos que yo encuentro en esta portada del The Economist. Repito y reitero, no es coincidencia que aparezca Alfonso Durazo en esta portada, véanlo muy bien. Aquí está todo rayado, pero lo pueden ver la portada así limpia y observarlo. No es coincidencia que saliera Durazo. De hecho, aquí no lo rayé, aquí lo dejé. Esta persona que se ve detrás de esto es el secretario de Seguridad que liberó al hijo del Chapo Guzmán y que pues es muy presumible y hasta parece obvio que tiene vínculos con el crimen. Entonces a López Obrador le están avisando, te podemos llegar por aquí, te podemos pegar por aquí, te dividimos al ejército, te creamos un caos institucional y te podemos derrocar, todo por nacionalizar los hidrocarburos. Así que bien, dejen sus comentarios, compartan esto, reflexiónenlo, mediten, compartan sus opiniones, qué otros elementos han encontrado aquí, para desencriptar estos mensajes gráficos de esta revista The Economist, propiedad de poderosísimas élites. Así que bueno, eso es todo y espero les haya agradado este análisis, compártanlo y díganme qué más elementos gráficos encuentran aquí.